Estamos hablando hace mucho tiempo aquí en Tierra Libre, Montevideo, Uruguay. Nos comunicamos directamente con Asunción del Paraguay. Buenos días, arquitecto Rubiani. Buenos días, señor Córdoba, y buenos días a su audiencia. Bueno, en realidad nos interesa su opinión sobre todo este proceso artiguista y la imagen de José Artigas, no solo como hecho histórico, sino su impacto en Paraguay durante su exilio y hasta la actualidad, ¿no? Así que empezamos con sus consideraciones. Sí, en realidad el tema de la historia es tan relegado en nuestro país, en Paraguay. Es la razón por la que yo, siendo arquitecto y nada más que en mi condición de averiguar las cosas con mayor precisión de las que se han hecho hasta ahora, me he metido en este asunto. Y lo primero que trato de hacer es dejar de difundir errores, porque en nuestras historias, más que hacer relatos o crónicas o investigaciones precisas de lo que fueron aquellos tiempos, se han difundido demasiados errores y demasiadas fantasías, especialmente en una época en que los historiadores latinoamericanos empezaron a competir, parece, en novedades, sin tener el cuidado de poner el acento en el rigor que merece la historia y que merece cualquier ciencia. Entonces, de Artigas se conoce poco acá, como se conoce poco de toda la historia del Paraguay, y aún hoy hay muchos puntos oscuros que no han sido resueltos, y por esa razón se reiteran experiencias negativas que ya se dieron en otros tiempos, casi con personajes copiados de la realidad. Sí se sabe que Artigas formó parte de nuestra historia nacional por el asilo que le dio el doctor Francia el 21 de septiembre de 1821, y que se prolongó hasta su muerte, hasta después de su muerte, cuando el señor Carlos Antonio López lo trajo cerca de su casa en Asunción. Pero después tenemos recordaciones así muy etéreas sobre personajes y hechos, porque están esos nombres nominados en las calles, en la nomenclatura de la ciudad. Como nosotros tenemos una gran recordación a Uruguay, Montevideo y sus hombres más importantes en la nomenclatura de Asunción. Y eso se dio a partir de la devolución de los trofeos y de la condonación de la deuda de guerra de 1883, la devolución de 2 años más tarde, y una serie de nombres como el General Santos, José Gervasio Artigas, Plaza Uruguaya, un montón de cosas así que se fueron dando en la nomenclatura de la ciudad. Sí, yo creo haber escuchado de parte suya de que nosotros hace un par de días celebramos la Batalla de las Piedras, y si no me equivoco, usted dijo que los porteños nunca iban a reconocer el impacto de la Batalla de las Piedras porque fue lo que le salvó la vida a Buenos Aires, porque con el poderío militar naval que tenían los españoles en el puerto de Montevideo podrían haber destrozado Buenos Aires. ¿Es correcto eso? Bueno, a mí me hicieron reportajes y entrevistas de todo tiempo, desde hace ya cerca de 40 años, pero evidentemente Buenos Aires tuvo una actitud, como se decía, errática en relación a los movimientos patrióticos o los movimientos de los patriotas que se dieron en sus antiguas intendencias. Por esa razón, muchas cosas también se desvirtuaron completamente. Inclusive a Paraguay le afectó mucho la devolución de la colonia del Sacramento, porque por la colonia del Sacramento se intercambiaron pueblos jesuíticos que habían estado desde hacía tiempo en territorios de Misiones y en territorios de Paraguay. Y esa actitud de Buenos Aires
motivó finalmente una serie de desencuentros que al final desembocaron en la Guerra de la Triple Alianza, porque un historiador paraguayo, Julio César Chávez, lo dice muy claramente. La Guerra de la Triple Alianza empezó con los procesos independentistas y la falta de reconocimiento a la emancipación paraguaya, que recién se produjo en 1852 y que duró muy poco, porque un poco más de 10 años más tarde estaba nuevamente en entredicho. La Guerra de la Triple Alianza es la culminación de una serie de actos hostiles o de actitudes erráticas de la entidad nacional que después se llama Argentina a partir de 1826 y que desembocó, como digo, finalmente en la Guerra de la Triple Alianza y en la destrucción casi completa del Paraguay. Sí, pero volviendo un poco más atrás en la historia, en los orígenes de este proceso, en el artiguismo, usted me hablaba antes de esta entrevista, días atrás, de la participación de patriotas, diríamos, en cierto sentido, paraguayos en la banda oriental luchando junto a Artigas, cosa que nosotros desconocemos. Claro. ¿Podría hacernos una breve reseña? Sí, cómo no. Cuando se produce la segunda invasión inglesa y se ataca Montevideo, recién en ese momento las tropas paraguayas que se habían aprestado para la defensa de Buenos Aires pudieron llegar a cooperar en la defensa de la toma de Montevideo, y ahí participaron varios patriotas paraguayos, Fulgencio Yegros, Fernando de la Mora, el mismo gobernador Velasco, pero también hay una interpretación equívoca sobre el asunto, porque a partir de la reforma de las intendencias de 1786, Paraguay formaba parte de la provincia del Río de la Plata, cuya capital, del virreinato del Río de la Plata, cuya capital era Buenos Aires. Entonces, nosotros decimos, nosotros fuimos a ayudar a los argentinos. No, nosotros no fuimos a ayudar a los argentinos, primero porque los argentinos todavía no eran argentinos en esa época, eran porteños, y nosotros fuimos a defender la capital del virreinato a la que pertenecíamos. Era casi una obligación institucional, y en ese momento fueron muy malheridos muchos de esos patriotas, pero también ahí adquieren una conciencia de su fortaleza militar y de su fortaleza como contingente bélico, porque el Paraguay nunca había tenido enfrentamientos de esa clase, y menos todavía con una formación militar tan calificada como la de los británicos. Y después de eso también hay cosas separadas del contexto general, porque hay un patriota paraguayo, José Félix Bogado, que tiene una buena memoria histórica en nuestro país, que formó parte de muchos contingentes, formó parte del contingente de Artigas, formó parte después del contingente de San Martín como integrante del regimiento de granaderos a caballo, formó parte del contingente que peleó al lado de Bernardo O'Higgins en Chile y acompañó toda la campaña de los Andes hasta pelear bajo las órdenes de Bolívar en Junín, de donde regresa finalmente como comandante del regimiento de granaderos a caballo creado por San Martín en 1812. Así que hay mucha participación paraguaya en los acontecimientos del Río de la Plata que se desconocen. Hay una carta de Carlos Antonio López como presidente de la República dirigida en 1846 al cónsul norteamericano en Buenos Aires, cuyo nombre ahora se me evadió de la mente, donde le dice que Paraguay fue el país que más contingentes aportó a las guerras de emancipación americana, porque 4.000 paraguayos treparon los Andes bajo el mando de distintos libertadores militares por toda la campaña guerrera hasta la última batalla de diciembre de 1824. Creo que fue la de Ayacucho. La de Ayacucho. ¿Perdón, me escucha? Ayacucho. ¿Perdón? La batalla de Ayacucho, exacta. La batalla de Ayacucho. Entonces, ¿y por qué había tantos paraguayos? Y porque Paraguay a partir de 1618 se convirtió en la única provincia española de ultramar sin costas de mar. Aquella herejía geográfica, como le llamó
Luis Alberto Herrera en uno de sus libros, que condenó al Paraguay a depender no de la voluntad de las provincias que estaban al sur, sino que depender del capricho de los distintos líderes, gobernadores, caudillos que estuvieron en el sur, y que postergó para siempre las posibilidades de Paraguay de mirar más allá del cerco que le impusieron sus enemigos de siempre. Entonces, por ese motivo había tantos paraguayos en el Río de la Plata que se iban en cualquier cosa que flotara, ante cualquier circunstancia negativa, se iban hacia Buenos Aires. Incluso había una calificación que se llamaba viaje sin retorno, en que los paraguayos llevaban maderas que iban simplemente flotando como jangadas hasta el puerto de Las Conchas en el estuario del Plata, y de ahí nunca más podían volver. Se quedaban a trabajar en los saladeros, en las estancias, en el puerto de Buenos Aires, y por esa razón hay otro factor cultural que es muy importante. Recientemente hubo un libro producido por dos historiadores uruguayos que decían que el guaraní formó parte de la formación cultural del Río de la Plata, a tal punto que Artigas hablaba guaraní perfectamente, San Martín hablaba guaraní, y el mismo Bartolomé Mitre se interesó en la lengua guaraní porque era una cuestión habitual en Buenos Aires por la gran presencia de paraguayos en la zona. Correcto. Escuche, yo siempre sostengo que, como persona y como ciudadano informado, que el Uruguay fue un invento británico, de Lord Ponsonby, para amortiguar una política de dos estados como son Brasil y Argentina. En ese sentido, ¿qué piensa de Artigas, su exilio en el Paraguay y la injerencia masónica británica contra el artiguismo y contra Paraguay? Bueno, ahí mezclamos muchas cosas, se mezclan, no porque usted lo mencione, sino que se mezclan muchas cosas, y también hay mucha fantasía. La masonería en ese momento no era por lo menos en Paraguay, no llega, sino que hasta el momento de la guerra de la Triple Alianza, cuando algunos de los incorporados, enganchados, como le llamaban en Buenos Aires, venían con esa disposición promasónica. Pero la masonería en el Paraguay empieza en realidad después de la guerra de la Triple Alianza, y estuvo lejos de formar parte de los conflictos independentistas, por ejemplo. Es más, había una actitud que por muy católica era muy opuesta a la masonería de parte de los López, por ejemplo. Pero en el caso de la creación del Estado uruguayo, que se da posteriormente a la guerra entre Brasil y Argentina por la posesión de la provincia cisplatina, entonces ahí sí hubo una fuertísima injerencia de los factores externos europeos para la creación de lo que se denominó el Estado tapón, el Estado oriental, para solucionar los problemas frecuentes y recurrentes entre argentinos y brasileños. Hay un libro, Análisis Histórico del Uruguay, de Acevedo, no sé si es Manuel Acevedo, que habla muy claramente de estos fenómenos, y que habla también de los procesos llamados Californias de la frontera, que empiezan mucho después del Estado oriental y que motivan una permanente hostilidad en las fronteras secas entre el Estado oriental y los estados brasileños, las provincias brasileñas del sur, especialmente la de Río Grande do Sul, que van generando un clima propicio para conflictos de mayor intensidad como los que vinieron después. Entonces, yo no sé si el artiguismo en ese momento, el artiguismo prácticamente termina, o sea, la influencia de Artigas termina con su exilio en el Paraguay, pero sus ideas están latentes, presentes en prácticamente las movilizaciones que se hicieron después. El artiguismo está presente en muchas de las políticas del doctor Francia
y está presente en algunas de las políticas de Carlos Antonio López también, especialmente en cuanto a su confrontación permanente con cualquier Estado argentino que viniera después, y especialmente con Juan Manuel de Rosas, quien nunca reconoció la independencia del Paraguay. Entonces, todo ese tipo de cosas mantienen en vilo las actitudes originales de Artigas y fundamentalmente sus ideas en cuanto al federalismo. Esa mala palabra que no se reiteraba demasiado, pero que representaba una oposición tenaz hacia toda intervención militar europea en nuestros países. Sí, con respecto a, o sea que esa sería el impacto del artiguismo desde 1820 hasta, digamos, 1850, todo el periodo del exilio artiguista en Paraguay. Claro. Bien, yo quisiera preguntarle... ¿Me permite una...? Sí. Yo me refería a 1820 como el punto final de la actividad militar de Artigas, pero la vigencia de Artigas está desde mucho antes, de 1813, 1811, estaba presente en toda la política del Río de la Plata. Hay un libro, si me permite, y creo que le mencioné, de una señora que es muy poco conocida en el Uruguay, y que es uruguaya, Elisa Menéndez, que fue directora de la Escuela de Artigas acá en Paraguay, y yo creo que hizo, que me disculpe Ana Rivero, que hizo El caudillo y el dictador, pero que hizo el libro Artigas como un paladín de la independencia americana. Y yo creo que en ese libro, más que un relato cronológico de hechos, hay una consideración conceptual de la obra de Artigas y de su valor como estadista, que fue muy poco considerado probablemente, pero ahí es donde uno encuentra, digamos, el fundamento del pensamiento artiguista en la obra de Elisa Menéndez, que fue un libro escrito incluso con algunos interlocutores todavía vivos de la época de López, porque revela cosas que nosotros no conocíamos de nuestra propia historia. Me está hablando de un libro creo que del año 1920. 1923. O sea que estaríamos en el centenario de un libro que tiene un valor histórico impresionante y que es prácticamente desconocido en el ambiente, digamos, historiador e intelectual uruguayo. Probablemente, no podría afirmar eso, pero con personas con las que hablé no tienen noticia del libro, y es un libro editado en Montevideo finalmente, porque ella vuelve con una serie de conflictos que tuvo aquí y hace como una especie de recuento, y en el recuento figura un intento de llegar a San Isidro del Curuguatí en aquellos tiempos, que era una misión casi imposible, que incluía viajes en barco hasta la zona más o menos del paralelo geográfico del San Isidro, y luego una incursión en carreta para ir más tarde a caballo, que fue el último tramo que ella ya no hizo, entre San Estanislao de Cosca, que le llaman Santaní en Paraguay, hasta San Isidro del Curuguatí, que es una localidad en la frontera del Paraguay con las selvas del Caguasuya, lugar inhóspito, inhabitado, etcétera, donde había sido exilado José Gervasio. ¿En qué distancia en kilómetros estaríamos hablando desde la capital Asunción del Paraguay hasta ahí? Aproximadamente, una idea. Aproximadamente, en línea recta, estamos cerca de unos 280, 290 kilómetros, pero el recorrido, el sinuoso y complicado recorrido que había que hacer por vía fluvial, más carretas, etcétera, llegarían a 400 y pico de kilómetros. Perfecto. Arquitecto Jorge Rubiani, yo le voy a invitar a hacer una pausa de 3 minutos por la tanda comercial y después seguimos conversando con usted. ¿Le parece bien? Me parece bien. ¿Tengo que cortar o usted me vuelve a llamar? No corte. Vicente, vamos a la tanda comercial. Estamos hablando hace mucho tiempo aquí en Tierra Libre, Montevideo, Uruguay. Nos comunicamos directamente con Asunción del Paraguay. Buenos días, arquitecto Rubiani.
Buenos días, señor Córdoba, y buenos días a su audiencia. Bueno, en realidad nos interesa su opinión sobre todo este proceso artiguista y la imagen de José Artigas, no solo como hecho histórico, sino su impacto en Paraguay durante su exilio y hasta la actualidad, ¿no? Así que empezamos con sus consideraciones. Sí, en realidad el tema de la historia es tan relegado en nuestro país, en Paraguay. Es la razón por la que yo, siendo arquitecto y nada más que en mi condición de averiguar las cosas con mayor precisión de las que se han hecho hasta ahora, me he metido en este asunto. Y lo primero que trato de hacer es dejar de difundir errores, porque en nuestras historias, más que hacer relatos o crónicas o investigaciones precisas de lo que fueron aquellos tiempos, se han difundido demasiados errores y demasiadas fantasías, especialmente en una época en que los historiadores latinoamericanos empezaron a competir, parece, en novedades, sin tener el cuidado de poner el acento en el rigor que merece la historia y que merece cualquier ciencia. Entonces, de Artigas se conoce poco acá, como se conoce poco de toda la historia del Paraguay, y aún hoy hay muchos puntos oscuros que no han sido resueltos, y por esa razón se reiteran experiencias negativas que ya se dieron en otros tiempos, casi con personajes copiados de la realidad. Sí se sabe que Artigas formó parte de nuestra historia nacional por el asilo que le dio el doctor Francia el 21 de septiembre de 1821, y que se prolongó hasta su muerte, hasta después de su muerte, cuando el señor Carlos Antonio López lo trajo cerca de su casa en Asunción. Pero después tenemos recordaciones así muy etéreas sobre personajes y hechos, porque están esos nombres nominados en las calles, en la nomenclatura de la ciudad. Como nosotros tenemos una gran recordación a Uruguay, Montevideo y sus hombres más importantes en la nomenclatura de Asunción. Y eso se dio a partir de la devolución de los trofeos y de la condonación de la deuda de guerra de 1883, la devolución de 2 años más tarde, y una serie de nombres como el General Santos, José Gervasio Artigas, Plaza Uruguaya, un montón de cosas así que se fueron dando en la nomenclatura de la ciudad. Sí, yo creo haber escuchado de parte suya de que nosotros hace un par de días celebramos la Batalla de las Piedras, y si no me equivoco, usted dijo que los porteños nunca iban a reconocer el impacto de la Batalla de las Piedras porque fue lo que le salvó la vida a Buenos Aires, porque con el poderío militar naval que tenían los españoles en el puerto de Montevideo podrían haber destrozado Buenos Aires. ¿Es correcto eso? Bueno, a mí me hicieron reportajes y entrevistas de todo tiempo, desde hace ya cerca de 40 años, pero evidentemente Buenos Aires tuvo una actitud, como se decía, errática en relación a los movimientos patrióticos o los movimientos de los patriotas que se dieron en sus antiguas intendencias. Por esa razón, muchas cosas también se desvirtuaron completamente. Inclusive a Paraguay le afectó mucho la devolución de la colonia del Sacramento, porque por la colonia del Sacramento se intercambiaron pueblos jesuíticos que habían estado desde hacía tiempo en territorios de Misiones y en territorios de Paraguay. Y esa actitud de Buenos Aires motivó finalmente una serie de desencuentros que al final desembocaron en la guerra de la Triple Alianza, porque un historiador paraguayo, Julio César Chávez, lo dice muy claramente:
La guerra de la Triple Alianza empezó con los procesos independentistas y la falta de reconocimiento a la emancipación paraguaya, que recién se produjo en 1852 y que duró muy poco porque un poco más de 10 años más tarde estaba nuevamente en entredicho. La guerra de la Triple Alianza es la culminación de una serie de actos hostiles o de actitudes erráticas de la entidad nacional que después se llama Argentina a partir de 1826 y que desembocó, como digo, finalmente en la guerra de la Triple Alianza y en la destrucción casi completa del Paraguay. Sí, pero volviendo un poco más atrás en la historia, en los orígenes de este proceso, en el artiguismo, usted me hablaba, antes de esta entrevista, días atrás, de la participación de patriotas, diríamos, en cierto sentido, paraguayos, en la banda oriental luchando junto a Artigas, cosa que nosotros desconocemos. Claro. ¿Podría hacernos una breve reseña? Sí, cómo no. Cuando se produce la segunda invasión inglesa y se ataca Montevideo, recién en ese momento las tropas paraguayas que se habían aprestado para la defensa de Buenos Aires pudieron llegar a cooperar en la defensa de la toma de Montevideo, y ahí participaron varios patriotas paraguayos, Fulgencio Yegros, Fernando de la Mora, el mismo gobernador Velasco, pero también hay una interpretación equívoca sobre el asunto, porque a partir de la reforma de las intendencias de 1786, Paraguay formaba parte de la provincia del Río de la Plata, cuya capital, del virreinato del Río de la Plata, cuya capital era Buenos Aires. Entonces, nosotros decimos, nosotros fuimos a ayudar a los argentinos. Entonces, no, nosotros no fuimos a ayudar a los argentinos, primero porque los argentinos todavía no eran argentinos en esa época, eran porteños, y nosotros fuimos a defender la capital del virreinato a la que pertenecíamos. Era casi una obligación institucional, y en ese momento fueron muy malheridos muchos de esos patriotas, pero también ahí adquieren una conciencia de su fortaleza militar y de su fortaleza como contingente bélico, porque el Paraguay nunca había tenido enfrentamientos de esa clase, y menos todavía con una formación militar tan calificada como la de los británicos. Y después de eso, también hay cosas separadas del contexto general, porque hay un patriota paraguayo, José Félix Bogado, que tiene una buena memoria histórica en nuestro país, que formó parte de muchos contingentes, formó parte del contingente de Artigas, formó parte después del contingente de San Martín como integrante del regimiento de granaderos a caballo, formó parte del contingente que peleó al lado de Bernardo O'Higgins en Chile y acompañó toda la campaña de los Andes hasta pelear bajo las órdenes de Bolívar en Junín, de donde regresa finalmente como comandante del regimiento de granaderos a caballo creado por San Martín en 1812. Así que hay mucha participación paraguaya en los acontecimientos del Río de la Plata que se desconocen. Hay una carta de Carlos Antonio López como presidente de la República dirigida en 1846 al cónsul norteamericano en Buenos Aires, cuyo nombre ahora se me evadió de la mente, donde le dice que Paraguay fue el país que más contingentes aportó a las guerras de emancipación americana, porque 4.000 paraguayos treparon los Andes bajo el mando de distintos libertadores militares por toda la campaña guerrera hasta la última batalla de diciembre de 1824. Ayacucho. Creo que fue la de Ayacucho. La de Ayacucho. ¿Perdón, me escucha? Ayacucho. ¿Perdón? La batalla de Ayacucho, exacta. La batalla de Ayacucho. Entonces, ¿y por qué había tantos paraguayos? Y porque Paraguay a partir de 1618 se convirtió en la única provincia española de ultramar sin costas de mar. Aquella herejía geográfica, como le llamó Luis Alberto Herrera en uno de sus libros, que condenó al Paraguay a depender no de la voluntad de las provincias que estaban al sur,
sino que depender del capricho de los distintos líderes, gobernadores, caudillos que estuvieron en el sur, y que postergó para siempre las posibilidades de Paraguay de mirar más allá del cerco que le impusieron sus enemigos de siempre. Entonces, por ese motivo había tantos paraguayos en el Río de la Plata que se iban en cualquier cosa que flotara, ante cualquier circunstancia negativa, se iban hacia Buenos Aires. Incluso había una calificación que se llamaba viaje sin retorno, en que los paraguayos llevaban maderas que iban simplemente flotando como jangadas hasta el puerto de Las Conchas en el estuario del Plata, y de ahí nunca más podían volver. Se quedaban a trabajar en los saladeros, en las estancias, en el puerto de Buenos Aires, y por esa razón hay otro factor cultural que es muy importante. Recientemente hubo un libro producido por dos historiadores uruguayos que decían que el guaraní formó parte de la formación cultural del Río de la Plata, a tal punto que Artigas hablaba guaraní perfectamente, San Martín hablaba guaraní, y el mismo Bartolomé Mitre se interesó en la lengua guaraní porque era una cuestión habitual en Buenos Aires por la gran presencia de paraguayos en la zona. Correcto. Escuche, yo siempre sostengo que como persona y como ciudadano informado, que el Uruguay fue un invento británico, de Lord Ponsonby, para amortiguar una política de dos estados como son Brasil y Argentina. En ese sentido, ¿qué piensa de Artigas, su exilio en el Paraguay y la injerencia masónica británica contra el artiguismo y contra Paraguay? Bueno, ahí mezclamos muchas cosas, se mezclan, no porque usted lo mencione, sino que se mezclan muchas cosas, y también hay mucha fantasía. La masonería en ese momento no era por lo menos en Paraguay, no llega, sino que hasta el momento de la guerra de la Triple Alianza, cuando algunos de los incorporados, enganchados, como le llamaban en Buenos Aires, venían con esa disposición promasónica. Pero la masonería en el Paraguay empieza en realidad después de la guerra de la Triple Alianza, y estuvo lejos de formar parte de los conflictos independentistas, por ejemplo. Es más, había una actitud que, por muy católica, era muy opuesta a la masonería de parte de los López, por ejemplo. Pero en el caso de la creación del Estado uruguayo, que se da posteriormente a la guerra entre Brasil y Argentina por la posesión de la provincia cisplatina, entonces ahí sí hubo una fuertísima injerencia de los factores externos europeos para la creación de lo que se denominó el Estado tapón, el Estado oriental, para solucionar los problemas frecuentes y recurrentes entre argentinos y brasileños. Hay un libro, Análisis Histórico del Uruguay, de Acevedo, no sé si es Manuel Acevedo, que habla muy claramente de estos fenómenos, y que habla también de los procesos llamados Californias de la frontera, que empiezan mucho después del Estado oriental y que motivan una permanente hostilidad en las fronteras secas entre el Estado oriental y los estados brasileños, las provincias brasileñas del sur, especialmente la de Río Grande do Sul, que van generando un clima propicio para conflictos de mayor intensidad como los que vinieron después. Entonces, yo no sé si el artiguismo en ese momento, el artiguismo prácticamente termina, o sea, la influencia de Artigas termina con su exilio en el Paraguay, pero sus ideas están latentes, presentes en prácticamente las movilizaciones que se hicieron después. El artiguismo está presente en muchas de las políticas del doctor Francia, y está presente en algunas de las políticas de Carlos Antonio López también, especialmente en cuanto a su confrontación permanente con cualquier Estado argentino que
viniera después, y especialmente con Juan Manuel de Rosas, quien nunca reconoció la independencia del Paraguay. Entonces, todo ese tipo de cosas mantienen en vilo las actitudes originales de Artigas y fundamentalmente sus ideas en cuanto al federalismo. Esa mala palabra que no se reiteraba demasiado, pero que representaba una oposición tenaz hacia toda intervención militar europea en nuestros países. Sí, con respecto a, o sea que eso sería el impacto del artiguismo desde 1820 hasta, digamos, 1850, todo el periodo del exilio artiguista en Paraguay. Claro. Bien, yo quisiera preguntarle... ¿Me permite una...? Sí. Yo me refería a 1820 como el punto final de la actividad militar de Artigas, pero la vigencia de Artigas está desde mucho antes, de 1813, 1811, estaba presente en toda la política del Río de la Plata. Hay un libro, si me permite, y creo que le mencioné, de una señora que es muy poco conocida en el Uruguay, y que es uruguaya, Elisa Menéndez, que fue directora de la Escuela de Artigas acá en Paraguay, y yo creo que hizo, que me disculpe Ana Ribeiro, que hizo El caudillo y el dictador, pero que hizo el libro Artigas como un paladín de la independencia americana. Y yo creo que en ese libro, más que un relato cronológico de hechos, hay una consideración conceptual de la obra de Artigas y de su valor como estadista, que fue muy poco considerado probablemente, pero ahí es donde uno encuentra, digamos, el fundamento del pensamiento artiguista en la obra de Elisa Menéndez, que fue un libro escrito incluso con algunos interlocutores todavía vivos de la época de López, porque revela cosas que nosotros no conocíamos de nuestra propia historia. Me está hablando de un libro creo que del año 1920. 1923. O sea que estaríamos en el centenario de un libro que tiene un valor histórico impresionante y que es prácticamente desconocido en el ambiente, digamos, historiador e intelectual uruguayo. Probablemente, no podría afirmar eso, pero con personas con las que hablé no tienen noticia del libro. Y es un libro editado en Montevideo, finalmente, porque ella vuelve con una serie de conflictos que tuvo aquí y hace como una especie de recuento, y en el recuento figura un viaje, un intento de llegar a San Isidro del Curuguatí en aquellos tiempos, que era una misión casi imposible, que incluía viajes en barco hasta la zona más o menos del paralelo geográfico del San Isidro, y luego una incursión en carreta para ir más tarde a caballo, que fue el último tramo que ella ya no hizo, entre San Estanislao de Cosca, que le llaman Santaní en Paraguay, hasta San Isidro del Curuguatí, que es una localidad en la frontera del Paraguay con las selvas del Caguasuya, lugar inhóspito, inhabitado, etcétera, donde había sido exilado José Gervasio. ¿En qué distancia en kilómetros estaríamos hablando desde la capital Asunción del Paraguay hasta ahí? Aproximadamente, una idea. Aproximadamente, en línea recta, estamos cerca de unos 280, 290 kilómetros, pero el recorrido, el sinuoso y complicado recorrido que había que hacer por vía fluvial, más carretas, etcétera, llegarían a 400 y pico de kilómetros. Perfecto. Arquitecto Jorge Rubiani, yo le voy a invitar a hacer una pausa de 3 minutos por la tanda comercial y después seguimos conversando con usted. ¿Le parece bien? Me parece bien. ¿Tengo que cortar o usted me vuelve a llamar? No corte. Vicente, vamos a la tanda comercial.